Good morning. Please join us in singing this song. That's why we praise Him. We'll continue worshiping the Lord. Paul wrote to the Romans, He who did not spare His own Son, but delivered Him over us for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Even as Job was given everything by God, God can also take it away. Let's learn from Job when he said, Then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground, and he worshipped. He said, The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. And through all this, Job did not sin, nor did he blame God. Let's sing this song, Blessed Be Your Name.
Muy buenos días, que el Señor les bendiga en este domingo, Día del Señor, y estamos nuevamente aquí para adorar su nombre. Good morning, everyone, and welcome to our virtual service. And we are here once again to worship our Lord and Savior. And for the reading of God's Word today, we are going to look again in the Gospel of Luke, chapter 11. And I'm going to read for you on the verses 1 through 4. Para la lectura de la palabra de Dios en este día vamos a ir al Evangelio de Lucas nuevamente, el capítulo 11, y leeré para ustedes los versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que el Señor bendiga su palabra leída. May God bless the reading of His word. Bobby Leach era un acróbata de circo que hacía malabares peligrosos. Bobby Leach was an entertainer, a circus entertainer who performed dangerous stunts. Vivió en Inglaterra a inicios de los años 1900. He lived in England in the early 1900s, Exitosamente sobrevivió muchos retos peligrosos. and he survived many dangerous challenges. Fue famoso por aventarse en las cataratas del Niágara metido en un barril. He's also famous for going over Niagara Falls in a barrel, Sobrevivió todo tipo de peligros debido a su profesión. and he survived all kinds of dangers due to his profession. Pero años después de haberse retirado, But years later, after retiring, mientras caminaba por una calle en Nueva Zelanda, while walking down a street in New Zealand, se resbaló en una cáscara de naranja he slipped on an orange peel, y fue a dar al hospital con una pierna fracturada. and he ended up in the hospital with a fractured leg. La pierna se le infectó, His leg became infected, por lo tanto tuvo que ser amputada y 2 meses después murió en el hospital. it eventually had to be amputated, and then 2 months later, he died in the hospital. Después de haber sobrevivido a tantas cosas, After having survived so many dangers, falleció de la manera más increíble. he passed away through an incredible circumstance. Esta es la historia de un hombre que sobrevivió a muchos retos, This is a story of a man who survived many feats, pero debido a que se cayó en una cáscara de naranja, but he fell and slipped over an orange peel. falleció y murió de esa manera. That's how he passed away. En las últimas semanas hemos estado hablando de la oración During the past few weeks, we have been talking about prayer. y hemos hablado de pedir por provisión por las necesidades físicas, And we've been asking to pray for provision for physical needs. de pedir perdón por los pecados cometidos. We've talked about asking forgiveness for sins. Este día quiero que miremos la última parte de esta oración que el Señor nos dejó como modelo. And today I wanted us to look at the last part of this model prayer that the Lord left us. Y es lo que le he titulado Pedir por protección ante las tentaciones y el maligno. And that is, I call this praying for protection against the evil one and for temptations. Cuando leemos en la segunda parte del versículo 4, y no nos metas en tentación, When we read in the second part of verse 4, and lead us not into temptation, es una frase que a través de los siglos ha sido muy difícil de interpretar. this phrase has been difficult to interpret throughout the centuries. Algunos se preguntan, ¿acaso Dios nos pone tentaciones? Now, some people wonder, does God really tempt us? ¿Dios nos lleva a pecar? God leads us to sin? ¿Por qué está esta parte de la oración modelo en esta forma? Why is this part of the model prayer in this format? Es importante hacer notar que en el idioma griego
Now, it's important to note that in the Greek language, se usa la misma palabra peirasmos the same word peirasmos is used. para tentación y prueba. It's used for the word temptation and trials. Permítame ilustrarlo en el libro de Santiago, Now, let me illustrate this in the book of James, donde encontramos un ejemplo muy claro en cómo esta palabra es utilizada en dos formas diferentes. We clearly find this example of how this one word is used in two different ways in the original language. En el idioma original usan la palabra peirasmos The original language, it uses the word peirasmos, y nosotros usamos prueba y tentación. and we use the word trials and temptations. En Santiago 1:2 dice lo siguiente: Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En esa parte dice en diversas pruebas, In this verse, it says various trials. usa la palabra peirasmos, It uses the word peirasmos. pero en Santiago 1:13 Now, in James 1:13, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Aquí usamos en nuestro idioma la palabra tentación, now in English, we use the word temptation, pero en el idioma original usa la misma palabra peirasmos. but in the original Greek language, it uses the word peirasmos. Como dije, es una palabra que pudiera causar confusión para algunos. So, as I said, this word can cause confusion among some people. Al leer en Lucas 11:4, When you read Luke 11:4, y no nos metas en tentación. when it says, "And lead us not into temptation." Analicemos estas dos palabras por separado. Now, let's analyze both of these words individually. Primeramente, la palabra prueba. First, the word trial. El diccionario lo define de la siguiente manera: The dictionary describes it in the following way: es poner a alguien bajo prueba o examen para conocer su verdadera naturaleza o carácter. is to put someone under a test or exam to find their true nature or character. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, el apóstol dice: In 1 Peter 4, verse 12, Peter says, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que están atravesando. Debemos de ver las pruebas como enviadas por Dios, we must see these trials as sent by God con el propósito de fortalecernos en alguna área espiritual de nuestras vidas, with the purpose of strengthening us in a area of our life, o para enseñarnos algo que nos va a beneficiar a nosotros. or to show us an area where we will be benefited. Por ejemplo, en Génesis 22 For example, in Genesis chapter 22, encontramos la historia de Abraham que está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. we find the story of Abraham who's about to sacrifice his son Isaac. Pero en Génesis 22, versículo 1 dice que Dios probó a Abraham. And in Genesis 22:1, it says, God tested Abraham. En Jueces capítulo 2, versículo 22, And in Judges chapter 2, verse 22, dice ahí que Dios dejó a las naciones paganas de los cananeos it says that God left the pagan nations of the Canaanites para probar al pueblo de Israel. in order to test the nation of Israel. En Apocalipsis 2, versículo 10, And in Revelations 2, verse 10, dice ahí lo siguiente: no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Las pruebas que muchas veces enfrentamos now the trials that we often face pueden ser causantes de un atraso en nuestra vida espiritual. they can be a hindrance to our spiritual life. Incluso para algunos pueden ser motivo de desánimo. And in fact, for some, it could be cause for discouragement. Y en algunos casos extremos, incluso el abandono total de la fe. And in extreme cases, it could even be, abandonment of the faith. Nuevamente, cuando las pruebas no son tomadas de la manera correcta. Again, that's when the trials are not taken in the proper context.
En Mateo 13:20, cuando el Señor explica la parábola del sembrador, Now, in Matthew 13, verse 20, when the Lord explains the parable of the sower, dice de aquella semilla que fue sembrada en pedregales. he talks about the seed that was sown in rocky places. Y dice lo siguiente, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Este versículo nos dice que aquel que oye la palabra de Dios, Now, this verse tells us that the one who hears the word of God, pero cuando viene la aflicción o la prueba, but when affliction or trials come, dice que cuando no es tomada de la manera correcta, when it is not received correctly, hace en muchas ocasiones que este individuo tropiece y caiga. it causes this individual to fall away. El saber cómo enfrentamos las pruebas que vienen a nosotros Knowing how to confront those trials that confront us determinará nuestro desarrollo y madurez como cristianos o nuestro estancamiento. it will reveal our development and our maturity as Christians or our stagnation. Es importante entender que las pruebas por las que estamos pasando pueden venir a nosotros de diferentes maneras. It's important to understand that the trials that come into our life can come through different means. Muchas veces no será fácil. And many times they will not be easy. Para algunos las miran como castigos, Some people view them as punishment como fracasos, or as failures o como si Dios estuviera molesto con nosotros. or as if we are incurring God's anger. Quiero decirte que en ocasiones esa prueba por la que estamos pasando, I want to tell you that sometimes these trials in which we are going through, Satanás la pudiera convertir en una tentación que nos lleva a pecar. Satan can turn those trials into temptations that cause us to sin. Pensemos en Eva, por ejemplo. Let's think of Eve, for example. Se encontraba en el huerto de Edén When she was found in the Garden of Eden, y Dios le había dado instrucciones sobre no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. and God had instructed them not to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Pero cuando vino la serpiente, ella cedió y comió ante la tentación. But when the serpent came, she yielded and ate and fell into temptation. El examen que Dios le había puesto, The test that God had put on her, el diablo la usó como una tentación y la llevó a pecar. the devil used as a temptation and led her to sin. Dios nos envía pruebas a nuestra vida. God sends trials into our life. Santiago dice que en ocasiones son diversas, And James says that they are various trials con el propósito de pulirnos, with the purpose of refining us, de hacernos madurar, making us mature. de enseñarnos algo que nos beneficiará en nuestra vida espiritual. They are meant to teach us something that will benefit us in our spiritual life. Pero en ocasiones Satanás puede usar esa prueba But occasionally Satan uses those same trials para tentarnos a desconfiar de Dios, to tempt us to not confide in God a olvidarnos de Dios, or to forget God, o en algunos casos hasta molestarnos con Dios. or in some cases to become irritated with God. Piensa, por ejemplo, en alguna prueba que estés pasando. Think of a trial that you're going through. No son fáciles, ya dijimos. We already said they're not easy. En ocasiones son dolorosas, Sometimes they are painful. inclusive prolongadas. And sometimes they last a long time, Nuevamente, si no tenemos la actitud correcta, especially if we don't have the right attitude. podemos llegar a desconfiar de Dios. We can come to doubt God, El pensar, ¿por qué Dios me ha enviado esto? to think that since God has sent this to us, El llegarnos a olvidar de las promesas de Dios we come to forget about God's promises. e inclusive molestarnos con Dios. In fact, we become even upset with God. Por eso tenemos que pedir a Dios en oración And that's why we must ask God in prayer cuando las pruebas vengan a nuestra vida, when trials come into our life que nos fortalezca, to strengthen que nos us, ayude a tener la actitud correcta to help us have the correct y que attitude, no permita que Satanás use esa prueba and to not allow Satan to use that trial para dudar de Dios, so that we would doubt God, para molestarme con Dios so that we would get upset o Yes, para God. tener una actitud hacia Él. or to have a bad attitude towards Him. Veamos la otra palabra que encontramos que es la tentación.
Now let's look at this other word, which is the word temptation. que nuevamente, como dije en el original, es la misma para pruebas. And as I said earlier, in the original language, same word as trials. En este caso, la tentación no es enviada por Dios, But in this case, temptation is not sent by God. no es enviada para ayudarnos a crecer espiritualmente. It is not sent to help us grow spiritually. La tentación viene con el propósito de hacernos caer. Temptation comes with intention to cause a person to stumble. Es enviada por Satanás, It's sent by the devil, quien quiere vernos derrotados espiritualmente. who wants to see us spiritually defeated. Debemos de tener cuidado y estar alertas con las avenidas por las que viene la tentación. We must take care of the means through which temptation comes, Debemos de alejarnos de ellas and we need to stay away from them. y en ocasiones tenemos que tomar inclusive medidas radicales And sometimes it'll be necessary to take radical action para combatir las tentaciones. to combat these temptations. Algunas de las avenidas por las que las tentaciones vienen a nosotros Now, some of the ways through which temptation comes to us, son Satanás, it could be through Satan el mundo or the world y la carne. and the flesh. Y tenemos que estar alerta ante cada uno de ellos. And we must be alert before each one of these. Por ejemplo, dice en Lucas 4:13 For example, it says in Luke 4:13, que cuando el Señor se fue al desierto para estar en un periodo de ayuno y oración, that this is when the Lord went to the wilderness for a time of prayer and fasting. dice que vino a él Satanás y dice el versículo 13, cuando el says- diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Satanás nos envía tentaciones. As I said, Satan sends us temptations. Primera de Juan 2:15 In 1 John 2:15, nos dice que el mundo es otra avenida por las que las tentaciones vienen a nosotros. it says the world is another means through which we are tempted. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas dos avenidas, Satanás y el mundo, Now, these two means, Satan and the world, están ahí constantemente lanzándonos tentaciones. they're constantly there launching at us, throwing temptation our way. Pero hay una que es mucho más sutil But there is another means which is much more subtle, y que está ahí con nosotros constantemente, and it is always with us, y es nuestra carne. and that is our own flesh. Santiago 1:14 In James 1:14, nos dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La tentación tiene el propósito de que un cristiano tropiece. the temptation's purpose is for a Christian to fall. Como ya dijimos, las tentaciones quedarán atrasarnos en nuestro caminar con Dios. Temptations are there to hinder our walk with God. En el Nuevo Testamento encontramos dos pasajes que se refieren a Satanás como el tentador. In the New Testament, there are passages that refer to Satan as the tempter. En Mateo 4:3, In Matthew 4:3, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El segundo pasaje está en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. and the second passage is 1 Thessalonians chapter 3, verse 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que vuestro trabajo resultara en vano. Dios no nos pone tentaciones. Now, God does not tempt us. De lo contrario sería una contradicción, In fact, it's quite the opposite. pues la Escritura dice en Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Because it says in the book of James that God cannot be tempted. Esta parte de la oración es un pedido al Señor This is part of a request to the Lord que nos ayude to help us, para que no cedamos ante la tentación. that we would not yield to temptation. Por eso la Escritura dice que debemos de velar y orar para no caer en tentación.
That's why Scripture tells us to watch and pray that we not yield, fall into temptation. Hemos estado hablando en esta serie de estar a solas con Dios, And we've been speaking in this series about being alone with God. pero uno de los peligros más serios es estar a solas con nosotros mismos. But one of the greatest dangers is to be alone by ourselves, Es estar a solas con el mundo. or being alone with the world, Es estar a solas con los instrumentos que Satanás usa para hacernos caer. or being alone with those means which Satan uses to cause us to fall. Esto puede ser muy peligroso This can be very dangerous si no estamos fortalecidos espiritualmente. if we are not spiritually strengthened. Y eso puede hacernos caer y y ocasionarnos serios problemas. This can cause us to fall and cause serious problems. En estos periodos que hemos estado separados debido a la pandemia, Now, in this time when we're separated due to the pandemic, he escuchado de muchos hermanos que han aprovechado este tiempo de estar a solas I have heard of several brethren who have taken this time to be alone, para estar a solas con Dios, to be alone with God, leyendo su palabra, reading His Word, para estar a solas con Dios to be alone with God en oración, in prayer, para estar reunidos con la familia. to be united with the family. Pero hay un gran peligro muy grande But there is a great danger, y uno de los peligros es que una gran mayoría and that is that a large majority, de creyentes, no solamente en nuestra iglesia, a large majority of believers, not just from our church, pero a través del mundo, but throughout the world, están a solas con ellos mismos. they are alone by themselves. Quiero compartir una información muy importante. I want to share with you some important information. Hay un hermano llamado Clay Allen. There's a brother called Clay Allen. Tiene un ministerio llamado Avenue. He has a ministry called Avenue. Si tú quieres tener más información, Now, if you want more information, te recomiendo que contactes al hermano Daniel Doña. get a hold of Brother Danny Donia. El hermano Clay Allen y su ministerio Avenue Now, Brother Clay Allen and his ministry Avenue, se encarga de tratar con individuos que tienen problemas con el sexo, they deal with people who have problems with sexuality, problemas morales, moral problems. problemas muy serios. Y no estoy hablando solamente de hombres, sino también de mujeres. These are serious problems, not just men, but also women. Hace unos meses compartió una información muy interesante en su ministerio, Now, a few months ago, he shared some information from his ministry en cómo en estos años, en estos meses en que hemos estado confinados, He said during these times when we are all confined, las compañías que promueven pornografía these pornographic companies, están enviando mensajes, they're sending messages, están haciendo promociones they make promotions para que individuos puedan tener estos mensajes, so that individuals receive these messages, esta propaganda this propaganda, de forma gratuita. this free information. Esto es alarmante This is extremely porque alarming el estar a solas, because being by yourself, no estar a solas con Dios, not being alone with God, pero estar a solas con nosotros mismos, but just being alone by yourself, estar a solas con el mundo, being alone with the world, estar a solas con los instrumentos que Satanás utiliza, or being alone with those instruments which Satan uses pueden ser medios muy peligrosos could be a very dangerous means y destructivos para nuestra vida espiritual. and can be destructive to our spiritual life. Por eso nuestra oración al Señor debe ser: Señor, en los momentos cuando las tentaciones vengan a mi vida, So our prayer should be, Lord, in those moments when temptations come into my life, ayúdame para no dejarme arrastrar por ella y pecar contra ti. help me not to let myself be dragged by it and sin against you. Quiero mencionarte de un último pedido que encontramos acá. And let me share with you one more danger we see here. Dice el versículo 4, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. It says in this verse, we ask to be delivered from the evil and from the evil one. Otras versiones utilizan y líbranos del maligno. Other versions say, and deliver us from the evil one. La palabra de Dios se refiere a Satanás de diferentes formas, Now, the word of God refers to Satan through different means, como la serpiente antigua, like the old serpent, como el dragón,
like the dragon, Ya mencioné el tentador, also the tempter, pero se refiere a él también como el maligno. but it also refers to him as the evil one. Quiero mencionarte algunas de las referencias que encontramos al respecto en las Escrituras. I want to share some verses in the Bible that refers to him as the evil one. En Mateo 13:19 Matthew 13:19. dice que el maligno es el que arrebata la palabra que es sembrada en el corazón del hombre. En Mateo 13:38, cuando el Señor explica la parábola de la cizaña, dice que la cizaña son los hijos del maligno. In Matthew 13:38, Jesus explains the parable of the tares, and he says that the tares are the sons of the evil one. En Juan 17:15 dice que nuestro Señor Jesús oró para que sus discípulos fueran guardados del maligno. In John 17:15, it says our Lord prayed that his disciples would be saved from the evil one. En Efesios 6:26 el apóstol Pablo dice que el maligno lanza dardos de fuego contra nosotros. And in Ephesians chapter 6, it says that the devil launches fiery darts at us. El apóstol Juan en primera de Juan 5:19 dice que todo el mundo se encuentra bajo el poder del maligno. And in 1 John 5:19, John writes that the whole world lies under the power of the evil one. El maligno es descrito como un ser malo, perverso, moralmente corrupto. The Bible describes him as an evil, perverse, and morally corrupt being. Hemos estado pidiendo por provisión por las necesidades físicas. Now, we have been asking for provision for physical needs. Hemos estado pidiendo por perdón por los pecados cometidos. We've been asking for forgiveness for sins committed. Son cosas que podemos pedir en lo individual. These are things for which we can ask for as individuals. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Give us our daily bread. Perdona nuestros pecados. Forgive us our sins. Pero cuando viene a pedir por protección ante las tentaciones y el maligno, But when it comes time to asking for protection against temptations and the evil one, es un área por la que debemos de estar pidiendo constantemente al Señor. this is an area for which we must be constantly asking God, Pero no solamente por nosotros, and not just for us, pero por otros hermanos a nuestro alrededor. but for the other brethren around us. Quiero hacerte una pregunta ahí donde tú estás. Now, let me ask you a question. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tu esposo, When was the last time you prayed for your wife, por tu esposa, or for your husband or your wife, por tu hijo, or for your son, por tu hija, or for your daughter? para que el Señor los guarde de las tentaciones y del maligno? So that God would keep them from the evil one and from temptations. ¿Tú crees que él no es atacado por el maligno? Do you think they are not tempted or attacked by the evil one? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por algún hermano When is the en last nuestra iglesia? When is the last time you prayed for a brother in our church? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu maestro o maestra? When is the last time you prayed for your teacher? Que Dios los guarde de las tentaciones y del maligno. That God would protect them from temptations and from the evil one. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu pastor? And when is the last time you prayed for your pastor? Que Dios lo guarde ante las tentaciones y el maligno. That God would keep him from temptations and from the evil one. Nuestro Señor le dijo a Pedro, The Lord said to Peter, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. He said, Peter, Satan has asked to sift you like wheat. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. But I have prayed for you that your faith will not fail. Satanás fue sacudido por el maligno, pero el Señor había orado por él para que su fe no faltara. Peter was shaken by the evil one, but the Lord had prayed for him that his faith would not fail. Hermanos, muchos de nosotros estamos siendo sacudidos Brethren, many of us are being sifted, constantemente por el maligno. constantly being buffeted
Tenemos buffeted. que estar orando constantemente unos por otros. We must constantly be praying one for another. Para concluir, And in conclusion, tanto las pruebas como las tentaciones son inevitables en nuestra vida. both trials and temptations are inevitable in our lives. No podemos decirle a Dios, no me envíes pruebas. We can't tell God, don't send me trials. Es necesario que las pruebas vengan a nuestra vida. It is necessary that trials come into our lives. Nos van a ayudar a conocer nuestra verdadera condición espiritual. It'll help us know our spiritual condition. Nos van a ayudar a fortalecer nuestro carácter como creyentes. It'll help us know our character as Christians. Por tanto, debemos de orar, Señor, ayúdame para poder ser fortalecido y en medio de la prueba glorificar tu nombre. Therefore, we must pray, Lord, help me so that I can be strengthened and glorify your name. Y no permitas que Satanás use las pruebas para apartarme de ti. And do not allow Satan to use these trials to separate me from you. Por otro lado, Satanás, el maligno, Now, on the other hand, Satan, the evil one, me enviará tentaciones una y otra vez. he will tempt me again and again. Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. He did it with our Lord Jesus. Dice que lo dejó por un tiempo, It says that he left him for a time, pero luego volvió una y otra vez. but he would come back again and again. Satanás nos enviará tentaciones Satan will send temptations our way porque quiere hacernos caer, because he wants to see us fall. quiere vernos derrotados, He wants to see us defeated, pecando contra Dios. sinning against God. Por tanto, nuestra oración debe ser, Therefore, our prayer should be, Señor, en los momentos cuando las tentaciones vengan a mi vida, Lord, in those moments when temptations come into my life, ayúdame para no dejarme arrastrar por ellas y pecar contra ti. help me not to let myself be dragged by it and sin against you. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por este modelo que has dejado para nosotros de cómo dirigirnos a ti, haciéndolo con reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Buscando tu gloria, pidiendo que venga tu reino, que venga tu reino en los corazones que aún no te conocen, que estemos sometidos a tu voluntad, para que así como se hace en el cielo, con gozo, con prontitud, sea hecha también en la tierra. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros, porque tú nos das el pan nuestro, el pan que necesitamos cada día. Gracias, Dios, por perdonar nuestros pecados. Oh, Señor, ayúdanos también para poder perdonar a otros de la misma manera en que nosotros fuimos perdonados. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para no caer en tentación, para ver las pruebas de una manera, Señor, en la que podamos glorificarte. Oh, Señor, ayúdanos para poder resistir las tentaciones. Ayúdanos, Señor, cuando el maligno nos ataca y quiere hacernos caer. Oh, Padre, que podamos estar más tiempo a solas contigo. Bendice a tu iglesia. Bendice a mis hermanos. Y permite, Señor, que pronto, muy pronto, podamos estar nuevamente congregados
adorando y exaltando tu glorioso nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.